Antes de entrar de lleno en el tejido profundo de esta obra, conviene recordar algo que, aunque parece pequeño, sostiene el valor de espacios como este. Si este tipo de exploraciones te resulta iluminadora o te invita a pensar con calma, te agradecería que consideraras apoyar el canal para que juntos sigamos abriendo estos senderos de reflexión que, a veces, la vida diaria deja en silencio. Con eso dicho, iniciemos. Confucio. Luan Yi. Analectas. Hablar de Confucio es internarse en un paisaje donde distintas civilizaciones estaban despertando casi al mismo tiempo. Mientras en China transcurría su vida y la de sus discípulos, en India florecían las intuiciones budistas y en Grecia se tejían los primeros pasos del pensamiento presocrático. Fue una época irrepetible, una especie de respiración continental donde brotaron ideas que, sin proponérselo, establecieron las bases del pensamiento laico. En ese vasto horizonte, Confucio surge no como un místico apartado del mundo, sino como un hombre que creía en la fuerza moral de la tradición, en la importancia del estudio y en la necesidad de un orden social basado en la virtud más que en la fuerza. Nació en el 551 antes de nuestra era y murió en el 479. Desde joven se le describía como alguien serio, sereno y dotado de una reputación que atraía la confianza de los demás. En Khufu, su ciudad natal, aún hoy muchos se consideran descendientes suyos. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX su figura fue distorsionada por la lectura ideológica del marxismo chino, que lo presentó como un defensor de la aristocracia feudal, reduciendo su pensamiento a una caricatura útil para justificar la ruptura con el pasado. A pesar de ello, incluso quienes lo criticaron reconocían que en sus enseñanzas existía un impulso democratizador. Quería ennoblecer a la gente común e invitarlos a participar activamente en la vida pública. Lo que sí es cierto es que Confucio tenía un profundo amor por la antigüedad. No en un sentido rígido o nostálgico, sino como alguien que reconoce que en los gestos del pasado hay claves para comprender el presente. Su fascinación por lo antiguo se asemeja a la de un historiador que, al mirar los restos de otras épocas, descubre señales para orientarse en tiempos inciertos. Por eso prefirió transmitir y ordenar los saberes de aquellos que lo precedieron, en lugar de reclamar para sí el papel de gran creador. Con el tiempo, su figura fue rodeada por una gran paradoja. Su pensamiento, que originalmente tenía un tono crítico y hasta subversivo, se convirtió en la base ideológica del Estado chino durante 2 milenios. Los emperadores promovieron un culto oficial a su figura, aunque lo hicieron seleccionando solo las partes de su doctrina que legitimaban la obediencia a la autoridad, dejando de lado elementos esenciales como la justicia, la crítica al mal gobierno y la responsabilidad moral que los intelectuales tienen de corregir a los poderosos, incluso a costa de su vida. Esa manipulación histórica provocó que, en la época moderna, muchos pensadores chinos vieran el nombre de Confucio con recelo, asociándolo a lo que llamaban oscurantismo feudal. Los grandes movimientos revolucionarios del siglo XX fueron decididamente anticonfucianos, aunque paradójicamente ignoraban que su obra incluye un horizonte profundamente humanista. De hecho, ningún otro texto chino ha ejercido tanta influencia como las Analectas, un libro peculiar compuesto por fragmentos, diálogos breves y anécdotas recopiladas por 2 generaciones de discípulos a lo largo de 75 años después de su muerte. El tono discontinuo del libro no es un defecto, sino una ventana directa al Confucio vivo. Su figura aparece sin adornos, con sus dudas, sus silencios y sus momentos de claridad. Además, el maestro no encaja en la imagen tradicional del erudito encerrado entre libros, era un hombre de acción, viajero incansable, hábil deportista, buen jinete, experto en tiro con arco, aficionado a la caza y la pesca. En una China fragmentada en pequeños estados autónomos, viajar era arriesgado. En más de una ocasión estuvo al borde de morir en emboscadas políticas,
pero continuó su camino convencido de que debía reconstruir la armonía perdida del mundo. Para él, la misión central de su vida era política, no académica. Consideraba que el orden había colapsado y que era necesario devolverle coherencia y sentido. Admiraba profundamente al legendario duque de Zhou, figura fundacional que, siglos antes, había establecido un sistema feudal universal que garantizó la estabilidad. En tiempos de Confucio ese mundo estaba ya en ruinas, la violencia se expandía, los gobernantes actuaban movidos por intereses particulares y la confianza entre las personas se deterioraba. Él creía que el cielo lo había elegido para restaurar el orden mediante una ética renovada, y su enseñanza no era solo una doctrina moral, sino un proyecto político para salvar a una civilización entera de la decadencia. Sus discípulos no eran un simple grupo de estudiantes, sino un equipo político, una suerte de gabinete paralelo preparado para asesorar a un gobernante ilustrado. Viajaban juntos de estado en estado buscando al príncipe que les permitiera instaurar un modelo ejemplar de gobierno. Pero ese sueño nunca se cumplió. Aunque Confucio era recibido con respeto y cortesía, al poco tiempo las intrigas locales terminaban expulsándolo y en ocasiones debía huir para salvar la vida. El fracaso político marcó profundamente su biografía. Nunca volvió a ocupar un cargo oficial después de uno muy breve en los inicios de su carrera. Sin embargo, ese fracaso práctico se convirtió con el tiempo en una de las razones por las que su figura tomó una dimensión legendaria. Incapaces de aceptar la paradoja de un sabio rechazado por el mundo, sus seguidores reemplazaron la realidad por el mito. Confucio dejó de ser el político derrotado y se transformó en el maestro supremo cuya sabiduría debía guiar a generaciones enteras. Con ello, sus enseñanzas adquirieron una dimensión casi religiosa, aunque en su origen estaban profundamente vinculadas al terreno de lo humano, lo cotidiano y lo posible. Otro de los ejes centrales de su pensamiento es el papel de los rituales. Durante siglos esa palabra fue malinterpretada, como si se tratara de gestos superficiales o formas vacías. En realidad, cuando Confucio hablaba de ritos, se refería a todo aquello que crea cohesión en una sociedad, costumbres, normas de urbanidad, tradiciones compartidas, ceremonias que recuerdan a las personas que pertenecen a un mismo tejido moral. Para él, las leyes podían fomentar la astucia o el engaño, pero los hábitos virtuosos generaban confianza, y la confianza era la base misma del orden político. Un Estado sin confianza estaba condenado a la ruina. Por eso insistía en que un gobernante debía gobernar mediante la fuerza moral, no mediante el castigo. La autoridad auténtica surge de la conducta ejemplar, no de la imposición. Los ritos no eran un accesorio sino la atmósfera que hacía posible la convivencia. Bajo esa perspectiva, los principios confucianos se acercan sorprendentemente a las teorías políticas modernas que buscan una ciudadanía activa, educada y responsable. También dedicó una enorme atención a la educación. No la concebía como acumulación de información ni como especialización técnica, sino como un proceso para desarrollar la humanidad de cada individuo. Decía que un caballero no es una vasija, una advertencia contra la reducción del ser humano a una función utilitaria. Educar es formar el carácter, cultivar la sensibilidad moral, aprender a participar en el mundo con prudencia, justicia y respeto. Además, valoraba el silencio tanto como la palabra. Consideraba que lo esencial de la vida humana no puede expresarse del todo y que, en ciertos momentos, callar es una forma de sabiduría. Ese silencio, lejos de ser vacío, contiene la energía interna del espíritu, igual que los espacios en blanco de la pintura china potencian la fuerza del trazo. El silencio del maestro no es evasión, sino compromiso profundo con el flujo natural de las cosas. Confucio, en el fondo, era una figura trágica, un hombre con una misión inmensa, convencido de que debía restaurar la civilización y que, sin embargo,
Vio cómo el mundo se hundía en la barbarie sin que sus esfuerzos lograran consolidarse políticamente. Pero su fracaso inmediato fue la semilla de una influencia que atravesó siglos enteros y moldeó a millones de personas. La historia suele ser irónica, aquello que no pudo realizar en vida terminó realizándose a través del tiempo. A medida que avanzamos en la reconstrucción del pensamiento de Confucio, conviene detenernos en un aspecto que suele pasar desapercibido, la silenciosa revolución moral que pretendía desencadenar. A diferencia de muchos reformadores de su época, no buscaba derribar instituciones ni levantar al pueblo contra la autoridad. Su objetivo era más profundo y, por ello, más exigente, transformar a las personas para que, a través de su comportamiento cotidiano, el mundo pudiera recuperar el equilibrio perdido. No se trataba de imponer un nuevo orden, sino de encender una llama interior que restableciera la armonía natural entre individuos, familias y gobernantes. Para él, la virtud no era un concepto abstracto sino una forma de estar en el mundo. Hablaba con frecuencia de la humanidad, esa cualidad que convierte a alguien en un ser verdaderamente humano. No bastaba con cumplir leyes o normas, había que encarnar una sensibilidad moral que se expresara en cada gesto. La humanidad se demostraba al escuchar con respeto, tratar con justicia a quien piensa distinto, ser generoso aun cuando no se recibe nada a cambio. Por eso consideraba que el ejemplo personal era más poderoso que cualquier discurso teórico. Un gobernante que actúa con rectitud puede transformar a su pueblo sin necesidad de castigos, de la misma manera en que un perfume impregna lentamente una habitación. Esa confianza en el ejemplo lo llevaba a desconfiar de los sistemas legales que se apoyaban en el miedo. Temía que la gente obedeciera solo para evitar sanciones, sin comprender el sentido profundo de sus actos. Cuando las leyes se vuelven más importantes que la virtud, decía, las personas se vuelven astutas. Y la astucia, en un contexto político, suele ser el principio de la decadencia. Prefería un orden basado en la confianza mutua, en esa red invisible de costumbres que nutre la convivencia. Cuando la sociedad respira los mismos valores, la armonía surge como una consecuencia natural. Es aquí donde los ritos adquieren su dimensión central. No eran, como se ha querido interpretar, ceremonias rígidas destinadas a perpetuar jerarquías estáticas. En realidad, cumplían una función orgánica, recordar a cada persona su lugar en el entramado social, enseñarle cómo relacionarse con otros y cómo mostrar respeto en cada esfera de la vida. Eran una pedagogía silenciosa que enseñaba a vivir. Por eso insistía tanto en su importancia, si los ritos se rompían, la vida se desordenaba y el caos se expandía como una mancha de tinta sobre un papel húmedo. En el corazón de su enseñanza estaba la idea de que todo individuo puede perfeccionarse. La educación no era un privilegio reservado a unos pocos sino una tarea abierta a cualquiera que quisiera emprenderla. Esa visión lo convirtió en uno de los grandes defensores de la formación del carácter como camino de ascenso social. En lugar de buscar títulos o posiciones heredadas, animaba a las personas a cultivar sus propias capacidades. El conocimiento, la disciplina y el cuidado de uno mismo eran herramientas para superar los límites impuestos por el nacimiento. Era un mensaje profundamente igualitario para su época. Sin embargo, el perfeccionamiento no debía confundirse con la arrogancia. Confucio advertía constantemente sobre el peligro del exceso de confianza y la tentación de mostrarse sabio sin haber desarrollado realmente la sabiduría interior. Su actitud era la de alguien consciente de la inmensidad del mundo y de lo diminuto que es el saber humano. Repetía que él no inventaba nada nuevo, que simplemente transmitía lo que los antiguos habían comprendido. Esa humildad era, al mismo tiempo, una declaración de principios y una forma de disciplina espiritual. Quien se cree dueño de la verdad deja de aprender, y quien deja de aprender se desconecta del fluir de la vida.
Uno podría preguntarse por qué, si su enseñanza era tan razonable, encontró tanta resistencia entre los gobernantes de su tiempo. La respuesta está en la amenaza silenciosa que representaba. Confucio no impulsaba una revolución violenta, pero sí proponía un modelo político que limitaba la arbitrariedad de los poderosos. Si la autoridad debía basarse en la virtud y no en la fuerza, muchos príncipes quedaban automáticamente deslegitimados. Si la crítica moral era un deber, la obediencia ciega ya no tenía fundamento. Y si el pueblo debía ser educado, entonces la ignorancia dejaba de ser una herramienta útil para mantener el control. Su pensamiento era más perturbador de lo que aparentaba. El maestro era plenamente consciente de ello, y aún así continuó defendiendo sus principios con una mezcla de terquedad y serenidad. Su vida se convirtió en una peregrinación moral. Cada estado al que llegaba representaba una nueva oportunidad para influir en el rumbo del mundo, pero también un nuevo riesgo. Sus ideas incomodaban a los cortesanos, que temían perder privilegios, y a los príncipes, que recelaban de cualquier doctrina que pusiera límites a su poder. En más de una ocasión, sus discípulos relatan que se encontraron rodeados por fuerzas hostiles, obligados a pasar hambre o a esconderse en los caminos. La firmeza con la que el maestro continuaba enseñando, incluso en medio de la adversidad, cimentó la devoción de quienes lo acompañaban. Esa devoción explica que, tras su muerte, sus seguidores dedicaran décadas a preservar sus palabras. Las analectas son el resultado de esa lealtad inquebrantable. Cada fragmento, cada diálogo, cada observación aparentemente trivial era considerado una pieza de un mosaico mayor. Los discípulos no buscaban crear una teoría sistemática, sino capturar la presencia viva de un hombre cuya autoridad moral no provenía de los cargos que ocupó, sino de la coherencia entre lo que decía y lo que hacía. Esta forma de conservar el pensamiento refleja una visión distinta del conocimiento, no como un edificio racional perfectamente organizado, sino como una constelación de intuiciones que revelan la esencia de un espíritu. Para comprender plenamente la intención de quienes recopilaron los dichos del maestro, hay que recordar que Confucio no fue visto como un filósofo en el sentido occidental. No buscaba construir una teoría del ser, ni indagar en abstracciones metafísicas. Su preocupación era la vida humana concreta, cómo actuar correctamente, cómo gobernar con justicia, cómo vivir con decencia. Era un moralista en el mejor sentido del término. Por eso su pensamiento está hecho de ejemplos, de anécdotas, de gestos significativos. En esa manera de transmitir su saber hay una profunda confianza en la experiencia compartida. También sorprende la importancia que daba a las emociones y a la sensibilidad estética. Consideraba que la música tenía un poder civilizador, capaz de armonizar el espíritu. Veía en los poemas antiguos no solo belleza sino sabiduría, pues mostraban cómo los antiguos habían logrado expresar sus sentimientos con pureza. La educación estética era parte esencial de la formación del carácter. Quien era capaz de emocionarse ante una melodía bien interpretada, decía, estaba en el camino correcto para comprender la sutileza de la virtud. Esa dimensión delicada de su pensamiento es una de las más olvidadas por las lecturas políticas posteriores. Pero quizá uno de los rasgos más reveladores de su carácter era su relación con el fracaso. A pesar de que nunca logró instaurar el modelo político que soñaba, jamás se rindió ni se volvió cínico. Sabía que no vería cumplida su misión, pero continuó sembrando semillas. Su confianza en la fuerza del tiempo era absoluta. Creía que, si uno obra correctamente, los frutos aparecerán tarde o temprano, incluso si llegan después de la muerte. En eso residía su grandeza, en comprender que la tarea de transformar el mundo no siempre coincide con los ritmos de una vida humana. También veía con claridad que el mundo no puede sostenerse sin rectitud. Cuando los gobernantes pierden el rumbo moral,
la decadencia se extiende como un fuego que consume las instituciones desde dentro. Por eso proponía recuperar la antigua virtud que había guiado a los sabios de épocas remotas. No se trataba de un retorno nostálgico, sino de recordar que el ser humano tiene una capacidad innata para la bondad, y que esa bondad debe ser cultivada para evitar la disolución del tejido social. La tradición, en su pensamiento, no es una cadena que restringe, sino un legado que orienta. En varios momentos sus discípulos lo describen como alguien que, a pesar de haber visto la crueldad del mundo, conservaba una amabilidad natural. No era un asceta ni un puritano. Le gustaba la música, disfrutaba de la conversación, valoraba los afectos y encontraba consuelo en la belleza de las cosas simples. Esa humanidad cotidiana impregnaba sus enseñanzas, recordándoles a sus seguidores que la virtud no consiste en retirarse del mundo, sino en habitarlo con rectitud. De alguna manera, Confucio construyó una ética de la presencia. No buscaba respuestas definitivas ni principios universales abstractos. Invitaba a cada persona a asumir su responsabilidad en el aquí y ahora, a ser ejemplo en cada mínimo acto, a reconocer que cada gesto afecta la armonía del conjunto. Esta visión resuena todavía hoy, en un mundo donde la desconfianza crece y donde la vida pública parece alejarse cada vez más de la virtud. Su propuesta sigue siendo radical: transformar el mundo transformándose a uno mismo. Para comprender la fuerza interior del pensamiento confuciano es necesario adentrarse en la estructura íntima que articula su visión del ser humano. Si hasta ahora hemos recorrido su vida y su propósito político, conviene ahora explorar el corazón filosófico que sostiene sus enseñanzas, la relación entre virtud, autocultivo y orden social. A primera vista puede parecer que Confucio se preocupa exclusivamente por la conducta externa, por la cortesía, los ritos o la obediencia respetuosa. Sin embargo, bajo esa superficie late un ideal aún más profundo, la convicción de que cada persona es capaz de convertirse en un eje de armonía para el mundo, siempre que refine su carácter con paciencia y disciplina. Ese proceso de autosuperación, que comenzó siendo una práctica personal, terminó convirtiéndose en la columna vertebral de una visión completa sobre cómo debe funcionar una sociedad. Para Confucio, el individuo es el punto de partida de todo orden, de su integridad depende la estabilidad de la comunidad. Un gobernante que no ha desarrollado su humanidad interior está condenado a provocar desorden, aunque sus decretos sean impecables. Por eso insistía en que cada persona debía asumir la responsabilidad de examinarse, corregirse y elevarse. No se trataba de una moral rígida, sino de un camino de transformación consciente. Este camino estaba marcado por varias virtudes fundamentales, pero ninguna era tan esencial como la humanidad, una palabra que puede traducirse como benevolencia, sinceridad del corazón o sensibilidad moral. Quien posee humanidad es capaz de situarse en el lugar del otro, percibir sus necesidades y responder con generosidad. La humanidad no se demuestra en discursos solemnes, sino en gestos pequeños, un saludo sincero, una escucha atenta, una respuesta prudente. Confucio repetía que incluso un gobernante poderoso debía comenzar por cultivar esta virtud básica si deseaba gobernar con justicia. Pero la humanidad no podía sostenerse sin la rectitud, entendida como una firmeza moral que impide desviarse del buen camino. La rectitud daba forma a la humanidad, le otorgaba dirección. Quien busca hacer el bien debe ser capaz de resistir las presiones del entorno, mantener su coherencia incluso cuando el ambiente invita a la corrupción. En tiempos de Confucio la corrupción estaba tan extendida que la rectitud se había convertido en una rareza. Por eso él la consideraba indispensable para reconstruir la confianza social. Cuando la rectitud desaparece, decía, la vida pública se disuelve en favores personales y conveniencias pasajeras. A estas virtudes se añadía la prudencia, una cualidad indispensable para discernir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo contenerse.
La prudencia no era simplemente cautela, sino una comprensión profunda de la situación y de las consecuencias que cada acto podía desencadenar. Confucio evitaba los juicios apresurados, las decisiones impulsivas y las palabras vanas, porque sabía que una sola frase imprudente podía nublar la calma de un espíritu o desatar un conflicto innecesario. Aunque muchos de sus discípulos lo veían como un hombre austero, en realidad estaba guiado por una sensibilidad casi artística sobre el ritmo de la vida. Una de las enseñanzas más profundas que dejó se encuentra en su insistencia en que la transformación comienza en la familia. Hoy en día podría parecer un principio conservador o limitado, pero en su tiempo era una visión revolucionaria. La familia era el laboratorio de la virtud. Allí se aprendía a respetar, a escuchar, a cuidar, a mantener la calma en medio de tensiones, a compartir responsabilidades. Todo gobernante, antes de aspirar a dirigir un Estado, debía demostrar que era capaz de armonizar su propio hogar. Si una persona no era capaz de cultivar la concordia en su entorno más cercano, difícilmente podría ofrecer equilibrio a una comunidad entera. El autocultivo que proponía no era una práctica egoísta. No buscaba el bienestar personal como finalidad última, sino como condición para aportar al mundo. La idea central es poderosa: si cada persona se perfecciona, la sociedad se perfecciona. Confucio veía en la responsabilidad individual la herramienta más eficaz para producir una transformación colectiva. Este punto lo distingue de muchos movimientos que confiaban exclusivamente en cambiar las instituciones. Él reconocía la importancia de las instituciones, pero sabía que sin virtud interna cualquier estructura terminaría por corromperse. Esta visión se extendía incluso a la forma en que entendía la autoridad. Para él, un gobernante debía ser primero un modelo. Su conducta debía irradiar una fuerza moral capaz de inspirar a quienes lo rodeaban. El poder político no se legitimaba por derecho divino ni por la fuerza militar, sino por la capacidad del líder para encarnar la justicia. Cuando el líder perdía esa cualidad, el pueblo quedaba moralmente liberado de seguirlo. Este principio, que más tarde sería central en la tradición china, limitaba simbólicamente la arbitrariedad del poder. Sostenía también que el conocimiento debía estar unido a la acción. No creía en los eruditos que acumulaban datos sin aplicarlos. Para él, saber y actuar eran dimensiones inseparables. Un conocimiento que no transforma la conducta es un conocimiento muerto. Esta idea se refleja en los numerosos episodios donde critica a quienes recitan versos antiguos sin comprender su profundidad o imitan rituales sin interiorizarlos. Confucio veía la repetición vacía como un riesgo para cualquier tradición. Solo cuando el conocimiento se encarna se convierte en virtud auténtica. A pesar de la importancia que daba al estudio, advertía sobre los peligros de especializarse demasiado. Quien se concentra en un solo aspecto de la vida pierde perspectiva y se vuelve rígido. La cultura debía abarcar el conjunto de experiencias humanas. Por eso integró en su enseñanza la música, la poesía, la historia, las normas de etiqueta y la reflexión moral. Esta educación integral buscaba formar seres humanos capaces de adaptarse a diversas circunstancias sin perder su centro interior. El verdadero aprendizaje no era técnico, sino existencial. Los ritos, que tantas veces han sido malinterpretados, funcionaban como la columna vertebral de esta educación integral. Aunque para muchos occidentales el término suele asociarse a ceremonias solemnes, en la visión confuciana abarcaba la forma de saludar, las expresiones de agradecimiento, las maneras correctas de sentarse, el modo de dirigirse a los mayores e incluso la forma apropiada de expresar emociones. Los ritos eran la coreografía de la vida social, la manera de convertir los encuentros cotidianos en espacios de dignidad compartida. No se trataba de imponer un molde rígido, sino de cultivar sensibilidad hacia los demás.
Al mirar su pensamiento desde una perspectiva moderna, sorprende la claridad con la que anticipa corrientes contemporáneas. Su énfasis en la educación universal, su crítica a la obediencia pasiva, su defensa de la autoridad basada en la ejemplaridad moral y su insistencia en la responsabilidad individual podrían confundirse con ideales modernos. Sin embargo, estos principios surgieron en un contexto donde la mayor parte del poder estaba concentrado en pocas manos y donde la voluntad del gobernante definía el destino de muchos. Confucio introdujo una ética que, aunque respetaba las jerarquías, exigía virtud tanto a los que mandaban como a los que obedecían. En este punto es necesario resaltar la relación compleja entre Confucio y el cambio. No era enemigo del progreso, pero tampoco valoraba la novedad por sí misma. Para él, el cambio debía tener raíces profundas. Un cambio sin fundamento era solo inestabilidad, como un árbol movido por el viento que no ofrece sombra duradera. Por eso volvía una y otra vez a los modelos antiguos. Veía en ellos ejemplos de rectitud que podían guiar la transformación del presente. Su respeto por la tradición no era una resistencia a la novedad, sino un intento de asegurar que cualquier avance tuviera un ancla moral. Este equilibrio entre tradición y renovación se refleja particularmente en su actitud hacia los jóvenes. Aunque insistía en que debían respetar a los mayores, también los alentaba a aprender con espíritu crítico, a cultivar la curiosidad y a no temer equivocarse. No buscaba formar discípulos dóciles, sino seres reflexivos capaces de continuar la obra que él no pudo concluir. En varios pasajes aparece animando a sus estudiantes a cuestionar, a profundizar y a no conformarse con respuestas simples. Su enseñanza tenía la intención de perdurar más allá de su propia vida. Una dimensión menos comentada de su pensamiento es su concepción del tiempo. Para Confucio, el tiempo era un aliado. Estaba convencido de que las grandes transformaciones no suceden de inmediato. La verdad necesita maduración. Los estados que se edifican con prisa caen con igual rapidez, los que se construyen a partir del cuidado y la perseverancia pueden sostener generaciones enteras. La paciencia era para él una virtud política tanto como una virtud personal. Quien se desespera pierde de vista la totalidad del proceso y termina actuando de manera impulsiva. Esta visión del tiempo también explica su relación con el cielo, concepto que en su pensamiento tiene un significado moral, no teológico. El cielo no es un Dios que interviene caprichosamente, sino una fuerza ordenadora que otorga orientación moral. El cielo inspira, pero no determina, guía, pero no coacciona. Para Confucio, actuar virtuosamente era alinearse con esa orientación. Incluso cuando el mundo parecía dominado por la injusticia, confiaba en que el tiempo, sostenido por el orden natural, pondría cada cosa en su sitio. Por eso su pensamiento es, en esencia, un llamado a vivir con decencia en medio de la imperfección. Confucio nunca prometió un mundo perfecto. Sabía que la vida humana estaba llena de contradicciones, tensiones y errores. Su propuesta consistía en navegar en ese mar incierto con la brújula de la virtud. No pedía perfección absoluta, sino esfuerzo constante. La humanidad se construye paso a paso, con cada gesto, con cada decisión, con cada acto de autocontrol. De esta manera, el Maestro ofreció a sus discípulos una esperanza que no dependía de milagros ni de transformaciones súbitas. Les enseñó que, incluso en un mundo convulso, la rectitud personal puede tener un impacto profundo. La armonía comienza con uno mismo, se extiende al hogar, de ahí a la comunidad y finalmente al Estado. No hay atajos. No hay imposiciones externas que sustituyan el trabajo interior. Es un camino exigente, pero también liberador. En su conjunto, el pensamiento de Confucio aparece como una arquitectura delicada pero sólida. Cada parte sostiene a las demás. La humanidad nutre la rectitud,
La rectitud guía la prudencia fortalece los ritos educan la sensibilidad abre la puerta al autocultivo, y el autocultivo proporciona la base para un buen gobierno. Es un sistema vivo, orgánico, donde la ética se convierte en política y la política se convierte en arte del carácter. La grandeza de esta arquitectura radica en su capacidad para trascender épocas. Aunque fue concebida en un momento de crisis y desintegración, contiene una lucidez que sigue interpelando nuestra realidad contemporánea. En un mundo que oscila entre la incertidumbre social y la saturación de información, la propuesta de Confucio conserva una vigencia sorprendente: volver a lo esencial, cultivar la virtud, actuar con responsabilidad, construir armonía desde el interior. Para continuar penetrando en el universo confuciano, es necesario dirigirse hacia un componente crucial de su legado, la dinámica entre maestro y discípulos, así como la forma en que esa relación modeló tanto su pensamiento como la transmisión posterior de su enseñanza. Confucio no escribió tratados sistemáticos ni fundó una escuela en el sentido institucional de la palabra. Lo que levantó fue una comunidad humana, un círculo de estudio y práctica moral que se desplazaba por distintos estados enfrentando peligros, debatiendo, aprendiendo y preservando un espíritu que sobreviviría mucho más allá de su tiempo. Este círculo era, en sí mismo, un laboratorio vivo donde la virtud se ponía a prueba. Los discípulos se acercaban al maestro movidos por distintos motivos. Algunos buscaban ascender socialmente mediante el estudio, otros deseaban comprender la antigua sabiduría que se decía perdida, algunos más buscaban orientación moral para un mundo que se desmoronaba. La convivencia diaria con Confucio moldeaba lentamente su carácter. En ocasiones, el maestro hablaba de manera directa y precisa, en otras, respondía con silencios que obligaban a reflexionar. A veces corregía a sus discípulos con paciencia y, cuando era necesario, mostraba firmeza. No pretendía formar seguidores que repitieran sus palabras sin comprenderlas, quería seres humanos capaces de discernir, actuar y sostener el peso moral de la vida pública. Uno de los rasgos más llamativos de su comunidad era la diversidad. Había jóvenes impulsivos, hombres maduros con experiencia en gobierno, poetas sensibles, administradores pragmáticos, eruditos apasionados por la música, personas de carácter reservado y otras extremadamente inquietas. Confucio no rechazaba a nadie por su temperamento, más bien veía en cada uno una posibilidad distinta de cultivar la virtud. Sabía que el autocultivo debía adaptarse a la naturaleza de cada persona. Lo que para uno era un desafío, para otro podía ser un punto de partida. Su pedagogía no era rígida ni uniforme, era una guía flexible que atendía a las diferencias humanas. En los relatos de las Analectas, es frecuente encontrar conversaciones donde Confucio ofrece respuestas distintas a personas diferentes, incluso cuando la pregunta es prácticamente la misma. Esta aparente contradicción revela una verdad profunda: la sabiduría no puede separarse de la situación concreta. Un consejo que impulsa a un discípulo podría extraviar a otro. Allí reside parte de la riqueza del confucianismo: la moral no se reduce a fórmulas universales, sino que se ajusta a la persona y al momento. La virtud se practica en circunstancias vivas, no en abstracciones. El vínculo afectivo entre el maestro y sus discípulos era tan fuerte que, tras su muerte, muchos sintieron que el mundo había perdido su centro moral. No se trataba simplemente de un hombre instruido, sino de alguien cuya presencia transmitía serenidad y exigía excelencia. Los discípulos se esforzaron por conservar sus palabras con la mayor fidelidad posible. Lo hicieron no solo por respeto, sino porque estaban convencidos de que, en esa colección de frases breves, anécdotas y conversaciones, se encontraba la arquitectura moral más precisa que habían conocido. Preservaron incluso sus gestos, sus silencios, sus reacciones frente a acontecimientos menores. Cada detalle se volvió significativo.
Esta devoción explica por qué las analectas se convirtieron en el núcleo del confucianismo durante siglos. Aunque el maestro escribiera poco con su propia mano, su vida entera fue un texto viviente. Los discípulos comprendieron que la enseñanza más profunda no provenía de definiciones claras, sino del ejemplo. Por eso los relatos ofrecen una mezcla de observaciones prácticas y episodios aparentemente cotidianos, la forma en que trataba a los ancianos, su actitud ante la música, su reacción ante un elogio exagerado, su manera de encarar el hambre durante los viajes. Todo ello plasmaba una ética encarnada. En consecuencia, el confucianismo no puede entenderse como una doctrina aislada del mundo, sino como una forma de vivir en él con la mayor integridad posible. El maestro enseñaba que la relación con los demás era el escenario privilegiado para desplegar la humanidad. Cada encuentro era una oportunidad para desarrollar la virtud. De ahí la importancia que otorgaba a los gestos de cortesía, no como formalidades vacías, sino como expresiones concretas de respeto y reconocimiento. Incluso en un entorno social tan fragmentado como el de su época, confiaba en la capacidad humana para construir vínculos sólidos mediante la conducta justa. A medida que la comunidad crecía, también aumentaban los riesgos. Los desplazamientos por distintos estados eran difíciles. En ocasiones, sus adversarios políticos los rodeaban, interceptaban sus caminos o los obligaban a refugiarse en zonas inhóspitas. Los discípulos narran episodios donde pasaron días sin comida, donde los animales que llevaban eran robados o donde debían ocultarse para evitar confrontaciones armadas. En esos momentos críticos, la serenidad del maestro impresionaba a todos. No se dejaba dominar por el pánico ni por el resentimiento. Afirmaba que el camino de la virtud era largo y que los obstáculos eran parte del proceso de purificación interior. Esa firmeza moral tenía raíces profundas. Confucio estaba convencido de que la armonía del mundo no dependía de la fortuna personal, sino del compromiso con el bien. Las adversidades no debilitaban su espíritu, al contrario, lo hacían más consciente del propósito que debía cumplir. Para él, la vida no era un camino seguro, sino una misión que exigía constancia. Su confianza en la rectitud era tan grande que, incluso cuando la realidad parecía contradecir sus ideales, nunca renunció a ellos. Sabía que los frutos de la virtud no siempre se cosechan en vida, pero también sabía que nada valioso se pierde del todo. Esa actitud se reflejaba en su manera de hablar sobre la muerte. Nunca la dramatizaba ni la presentaba como un misterio insondable. La concebía como una transición natural, un límite que no debía distraer al ser humano de su deber presente. Insistía en que, mientras uno esté vivo, debe dedicar su energía a vivir correctamente. Solo comprendiendo la vida se podría comprender, algún día, la muerte. Por eso evitaba entrar en cuestiones metafísicas que distrajeran de la responsabilidad inmediata. Esta sobriedad conceptual contribuyó a que su enseñanza se mantuviera profundamente enfocada en la ética práctica. Aunque su visión era exigente, jamás se volvió rígida o dogmática. Al contrario, reconocía la importancia del humor, la flexibilidad y la capacidad de reconocer los propios errores. En varios relatos aparece riéndose de sus limitaciones o reconociendo abiertamente que aún tenía cosas por aprender. Este rasgo es especialmente revelador. El maestro que enseñaba el perfeccionamiento continuo no se veía a sí mismo como un ser perfecto. Esta humildad, lejos de disminuir su autoridad, la reforzaba. Un maestro que reconoce sus imperfecciones inspira confianza, porque demuestra que la virtud no es un punto de llegada, sino un proceso constante. Algunos discípulos destacaron especialmente por su cercanía con él. Uno de ellos era alguien profundamente sensible y reflexivo, que buscaba comprender la esencia de la humanidad. Otro era un joven brillante, apasionado por los estudios, que veía en el maestro una fuente inagotable de sabiduría.
También había un hombre de carácter fuerte, que luchaba constantemente contra sus impulsos y encontraba en la disciplina confuciana un refugio para su temperamento. Cada uno de ellos aportó matices a la interpretación del pensamiento del maestro, y de esa pluralidad surgió la riqueza de la tradición confuciana posterior. Con el tiempo, estos discípulos comenzaron a desarrollar perspectivas particulares, aunque siempre dentro del marco moral establecido por Confucio. Este fenómeno dio lugar a distintas líneas interpretativas, una más centrada en la benevolencia, otra más inclinada hacia la disciplina interior, otra enfocada en la administración práctica del gobierno. Estas diferencias no fragmentaron la tradición, más bien la enriquecieron. Permitieron que el confucianismo se adaptara a épocas diversas sin perder su esencia. Y es que, desde el principio, el maestro había enseñado que la virtud debía adaptarse a las circunstancias sin perder su raíz. No menos importante es la dimensión estética de su comunidad. Confucio y sus discípulos dedicaban tiempo a la música, convencidos de que ésta tenía un poder armonizador que iba más allá del entretenimiento. Para ellos, la música bien interpretada afinaba el espíritu, suavizaba las emociones desordenadas y permitía acceder a un estado de equilibrio interior. Veían en la música una prolongación de la moral. Así como la conducta virtuosa armoniza la vida social, la música armoniza la vida interior. No es casual que algunas de las escenas más emotivas de las analectas describan al maestro escuchando una melodía que lo conmovía profundamente. También se apreciaba la poesía, especialmente los antiguos poemas que recogían la experiencia de la vida rural, los sentimientos del pueblo y la sabiduría que se expresa a través de imágenes sencillas. Confucio consideraba que la poesía tenía la capacidad de educar el corazón. Quien era capaz de conmoverse con un verso, afirmaba, estaba mejor preparado para comprender la complejidad de las emociones humanas. Esta sensibilidad poética formaba parte integral de su pedagogía, pues sabía que la virtud no podía construirse solo con normas, necesitaba también nutrirse de belleza. Dentro de ese ambiente, la comunidad funcionaba como un microcosmos del orden que deseaban instaurar en la sociedad. Los discípulos aprendían a coordinarse, a distribuir tareas, a enfrentar dificultades, a apoyarse mutuamente y a dialogar sin perder el respeto. Cada interacción era una práctica de la ética que el maestro enseñaba. Así, la vida cotidiana se volvía el espacio donde la teoría se transformaba en realidad. Esto explica por qué, incluso siglos después, la figura de Confucio siguió siendo un símbolo de armonía social. Su enseñanza no era una utopía abstracta, sino un estilo de vida. Otro aspecto fundamental era su insistencia en que el gobierno debía basarse en la virtud personal del gobernante. Esta idea, repetida incansablemente, se convirtió en una de las columnas más influyentes de la política tradicional china. La autoridad moral era vista como la fuente más legítima del poder. Un líder virtuoso, decía, atrae naturalmente la obediencia, porque inspira confianza. En cambio, un líder corrupto genera desorden incluso cuando sus leyes son estrictas. Esta visión condicionó durante siglos la formación de los funcionarios, quienes debían demostrar un carácter íntegro antes de ocupar cargos públicos. La formación intelectual, por tanto, estaba unida a la formación moral. No se podía gobernar bien sin comprender el sentido profundo de la ética. De ahí que el estudio de los clásicos antiguos se volviera un requisito central. No se trataba de erudición vacía, sino de un método para asimilar la sabiduría acumulada por generaciones. El estudio permitía conectar el presente con el pasado, reconocer patrones, evitar errores repetidos y conservar un sentido de continuidad. Para Confucio, un gobernante ignorante del pasado estaba condenado a la improvisación, y la improvisación en política era una forma de irresponsabilidad. Esta preocupación por el gobierno justo no surgía de ambiciones personales.
Confucio no buscaba gloria ni poder. De hecho, fue rechazado una y otra vez por las cortes de su tiempo, donde los intereses particulares prevalecían sobre la virtud. Pero incluso en el fracaso veía una enseñanza. Comprendió que la transformación de la sociedad no podía depender únicamente de un gobernante ilustrado, sino de la educación continua de todo el pueblo. La virtud debía extenderse como una corriente silenciosa, transformando hogares, comunidades y, finalmente, estados completos. En suma, la relación entre Confucio y sus discípulos, la fuerza estética que permeaba su comunidad, la dimensión política de su enseñanza y su confianza absoluta en la virtud personal constituyen un entramado inseparable. Todo formaba parte de un mismo proyecto: reconstruir la humanidad desde dentro, fortalecer el espíritu de las personas para que el mundo no se derrumbara bajo el peso de la injusticia. Ese proyecto, aunque no se realizó plenamente en su tiempo, se convirtió en una de las herencias morales más duraderas de la humanidad. Llegados a este punto del recorrido, es inevitable dirigir la mirada hacia el momento en que el pensamiento confuciano dejó de ser solo una enseñanza itinerante para convertirse en una estructura duradera, capaz de atravesar siglos de transformaciones políticas. Aunque Confucio no vio realizado su sueño de instaurar un gobierno virtuoso, su influencia comenzó a extenderse de un modo silencioso y persistente. La semilla plantada en sus discípulos germinó en generaciones posteriores, hasta que, con el paso del tiempo, su doctrina adquirió la fuerza necesaria para moldear el orden moral y político de toda una civilización. El periodo inmediatamente posterior a su muerte estuvo marcado por una profunda sensación de vacío. Sus discípulos se sintieron huérfanos, no solo por la pérdida del maestro, sino porque sabían que el mundo seguía sumido en la decadencia moral que él había denunciado. Sin embargo, esa tristeza inicial se convirtió en un impulso extraordinario para preservar y difundir su legado. Comprendieron que la verdadera obra del maestro no había sido política, sino espiritual y educativa. Cada uno de ellos asumió la responsabilidad de mantener vivo el ideal que Confucio había encarnado. En esa tarea, la recopilación y clasificación de sus palabras se volvió prioritaria. Fue así como las analectas comenzaron a tomar forma definitiva. Aunque distintos discípulos conservaban fragmentos, anécdotas y conversaciones, hubo quienes se dedicaron a organizar ese material en secciones más coherentes. Esta labor no fue sencilla. Los dichos del maestro eran breves, muchas veces ambiguos, y estaban entretejidos con referencias al contexto que solo los discípulos cercanos comprendían plenamente. Aún así, lograron establecer un cuerpo textual que reflejaba con fidelidad el espíritu confuciano. No se trataba de un tratado lógico, sino de un conjunto de destellos que, al unirse, revelaban una constelación ética que iluminaba el horizonte. La influencia de las analectas creció lentamente. Durante un tiempo, su lectura fue privilegiada por pequeños círculos intelectuales. Pero a medida que la situación política de China se volvía cada vez más inestable, la necesidad de un marco moral sólido se hacía más evidente. Los estados enfrentados buscaban desesperadamente fundamentos éticos que pudieran sostener su autoridad. Fue entonces cuando algunos gobernantes comenzaron a interesarse en la visión confuciana de la virtud como instrumento de cohesión social. Aunque no siempre comprendían la profundidad de sus enseñanzas, percibían que en ellas había una promesa de estabilidad. Con la llegada de los primeros grandes reinos unificadores, el confucianismo comenzó a adquirir una importancia inédita. Algunos emperadores, conscientes de la necesidad de formar funcionarios capaces y responsables, adoptaron fragmentos del pensamiento confuciano como guía para la administración pública. No obstante, la adopción inicial fue incompleta. En ciertos casos se utilizaban únicamente las partes que reforzaban la obediencia y el respeto a la jerarquía, dejando de lado las dimensiones críticas y profundamente humanistas del maestro.
La figura de Confucio empezó a ser moldeada de acuerdo con necesidades políticas específicas. Pero no todos los intelectuales aceptaron esa reducción. Hubo quienes se dedicaron a reevaluar los textos originales, tratando de recuperar la intención genuina del maestro. Estos estudiosos, conocidos más tarde como intérpretes clásicos, reconstruyeron el pensamiento confuciano desde una perspectiva más amplia. Integraron sus ideas con reflexiones cosmológicas, estudios históricos y elementos de otras corrientes filosóficas. De ese modo, el confucianismo se convirtió en una tradición viva, capaz de renovarse sin traicionar su esencia. Uno de los elementos más sorprendentes de esta evolución es la manera en que el confucianismo logró mantener un equilibrio entre adaptarse al contexto político y conservar un núcleo ético inquebrantable. A diferencia de doctrinas más rígidas, no se aferraba a un conjunto fijo de dogmas. Su fuerza radicaba en su flexibilidad moral, en su insistencia en la necesidad de ajustar la virtud a las circunstancias concretas. Esa elasticidad permitió que el confucianismo sobreviviera a guerras, cambios dinásticos, invasiones y crisis económicas, consolidándose como uno de los marcos éticos más duraderos de la historia. A medida que la tradición se desarrollaba, también surgió un cuerpo administrativo basado en exámenes rigurosos que evaluaban la formación moral y cultural de quienes aspiraban a ocupar cargos públicos. Este sistema transformó por completo la estructura social. Por primera vez, personas de orígenes modestos podían ascender a posiciones de responsabilidad mediante el estudio y la disciplina. Aunque no eliminó todas las desigualdades, abrió caminos inéditos hacia la movilidad social. Con ello, la visión confuciana de la educación como motor de transformación se volvió realidad a gran escala. Los exámenes imperiales requerían un conocimiento profundo de los clásicos y las analectas se convirtieron en un texto fundamental. Durante generaciones, millones de estudiantes dedicaron su juventud a memorizar sus pasajes, comprender su sentido y aplicarlos a situaciones hipotéticas de gobierno. Este proceso, aunque en ocasiones derivó en una erudición excesivamente formal, permitió que la esencia del pensamiento confuciano se perpetuara. La virtud dejó de ser un ideal abstracto y se convirtió en un requisito para quienes deseaban ocupar cargos de autoridad. Es cierto que esta institucionalización también generó problemas. Algunas generaciones de funcionarios se concentraron más en la memorización mecánica que en la práctica genuina de la virtud. Hubo momentos en que el confucianismo se volvió una máscara respetable detrás de la cual se ocultaban intereses personales y ambiciones políticas. Sin embargo, a pesar de estas desviaciones, la tradición siempre mantuvo un horizonte exigente. Los textos del maestro actuaban como un espejo que recordaba, incluso a los funcionarios más poderosos, que su autoridad debía fundarse en la justicia y que sus acciones serían juzgadas por generaciones futuras. Una dimensión crucial en esta expansión fue la reinterpretación filosófica del confucianismo durante épocas posteriores, especialmente en periodos donde otras corrientes como el budismo o el taoísmo adquirían gran influencia. Lejos de desaparecer ante estas nuevas visiones, el confucianismo dialogó con ellas, integrando elementos que enriquecieron su estructura conceptual. Este proceso dio lugar a interpretaciones más profundas sobre la naturaleza humana, el autocultivo y la relación entre el individuo y el cosmos. Así nació un confucianismo más introspectivo, capaz de responder a las inquietudes espirituales que surgían en la sociedad. En estos desarrollos posteriores aparece especialmente la noción de que la virtud no solo armoniza la vida social, sino que también conecta al ser humano con el orden universal. Esta idea, que no está explícita en los textos más antiguos, surgió de la necesidad de comprender la humanidad no solo como una práctica ética, sino como un principio cosmológico. Según esta visión, quien cultiva la virtud se alinea con la estructura profunda del mundo. La armonía interior refleja la armonía del cosmos.
Esta integración entre ética y cosmología fortaleció aún más la tradición confuciana, otorgándole una profundidad espiritual que complementaba su dimensión política. La figura del maestro fue adquiriendo, con el tiempo, un aura casi sagrada. Aunque Confucio nunca pretendió ser objeto de culto, su imagen se transformó en un símbolo de la sabiduría ancestral. Templos dedicados a su memoria comenzaron a erigirse en distintas regiones. En ellos, los estudiantes realizaban ceremonias antes de comenzar su formación, recordando que el conocimiento no era propiedad individual, sino herencia compartida. Estas ceremonias, lejos de reducirse a gestos vacíos, reforzaban el sentido comunitario del aprendizaje y la continuidad de la tradición. Sin embargo, dentro de esta evolución hubo siempre voces que insistieron en regresar a los fundamentos. Recordaban que el confucianismo no debía convertirse en una estructura dogmática ni en un instrumento político desprovisto de alma. Recalcaban que el núcleo de la enseñanza seguía siendo la humanidad, la rectitud, la prudencia, la sensibilidad estética y el autocultivo. Sin esas bases, todo edificio político era inestable. Esta tensión entre renovación y fidelidad caracterizó la historia de la tradición confuciana durante siglos, generando un dinamismo que permitió su permanencia. Un aspecto especialmente relevante de esta permanencia es la forma en que la tradición confuciana moldeó el carácter de la sociedad. La cortesía cotidiana, el respeto hacia los ancianos, la importancia del estudio, la valoración de la armonía por encima del conflicto, el énfasis en la responsabilidad familiar y la preocupación por el bien común se convirtieron en rasgos distintivos de la vida social en distintas regiones. Estos valores no surgieron de manera espontánea, sino que fueron interiorizados durante generaciones a través de la práctica constante y la educación. Es importante destacar que el confucianismo no solo influyó en China, sino también en otras culturas vecinas, donde sus textos fueron estudiados con reverencia. El pensamiento confuciano dejó una huella profunda en la política, en la educación, en la filosofía y en las relaciones sociales de diversas civilizaciones. Su énfasis en el autocultivo resonó especialmente en contextos donde la disciplina personal se entendía como fundamento de la vida moral. Así, la tradición se expandió más allá de su lugar de origen, convirtiéndose en un referente internacional de ética y responsabilidad. En este proceso de expansión, la figura de Confucio se volvió un símbolo universal de sabiduría práctica. No era un profeta ni un místico, sino un maestro humano que había reflexionado sobre los desafíos reales de su tiempo. Su enseñanza no se apoyaba en revelaciones extraordinarias, sino en la observación paciente de la vida cotidiana. Esa proximidad a lo humano, esa confianza en la capacidad de cada persona para mejorar, sigue siendo uno de los rasgos más poderosos de su legado. Confucio invitaba a mirar hacia adentro, a examinar las propias acciones y a asumir la responsabilidad de transformar el entorno inmediato. A medida que avanzamos en la historia, vemos que la vigencia del pensamiento confuciano no depende de un contexto político específico. Su propuesta se dirige al ser humano en cualquier época. En tiempos de estabilidad, su enseñanza recuerda la importancia de la humildad y la prudencia. En tiempos de crisis, ofrece un camino de claridad y responsabilidad. En épocas de incertidumbre moral, proporciona un marco ético sólido. Y en periodos de cambio acelerado, enseña la necesidad de arraigar la transformación en la virtud interior. Esta capacidad de adaptación explica por qué, incluso en el mundo contemporáneo, sus ideas siguen siendo estudiadas, debatidas y aplicadas. Aunque los contextos han cambiado profundamente, la necesidad de virtud, autocultivo y responsabilidad permanece. En un mundo donde la tecnología transforma la vida a un ritmo vertiginoso, donde la información abunda pero la sabiduría escasea, el pensamiento confuciano emerge como una invitación a recuperar el equilibrio.
Recordar que la armonía no surge de la prisa ni de la fuerza, sino de la constancia y de la coherencia interior. Así, la historia del confucianismo es también la historia de la resistencia moral. Una tradición que surgió en tiempos de caos y logró atravesar milenios sin perder su esencia. Una visión que reconoce la fragilidad humana pero, al mismo tiempo, confía en su capacidad de rectificación. Un maestro que no buscó seguidores, sino personas capaces de convertirse en pilares de armonía para el mundo. Ese legado, vivo aún hoy, constituye uno de los testimonios más valiosos de la humanidad sobre la posibilidad de construir una vida justa, sensata y profundamente humana. Al acercarnos al tramo final de este recorrido, se vuelve inevitable reflexionar sobre el alcance profundo que ha tenido el pensamiento confuciano y sobre cómo, a pesar de los cambios radicales en las estructuras sociales, tecnológicas y políticas, su legado continúa resonando con una fuerza sorprendente. La vigencia del confucianismo no puede explicarse solo por la persistencia cultural o por la influencia institucional que ejerció durante siglos, su permanencia se debe, ante todo, a la claridad con que comprendió la condición humana. Confucio ofreció una brújula moral capaz de orientarse en cualquier época porque su reflexión no surgió de abstracciones incomprobables, sino de la vida concreta, del comportamiento humano en situaciones reales, de la dignidad que cada individuo es capaz de preservar aún en circunstancias adversas. Llegados a este punto, es evidente que la propuesta confuciana no es un sistema cerrado ni una doctrina inflexible. Es una invitación amplia a vivir con decencia, a cultivar la virtud, a evitar la arrogancia y a comprender que la existencia humana es más sólida cuando se enraiza en la responsabilidad. Su visión no promete caminos fáciles ni resultados rápidos, al contrario, exige constancia, humildad, apertura y disciplina. Sabe que la fragilidad humana es inevitable, pero confía en nuestra capacidad de corregirnos. Esta confianza en la perfectibilidad del ser humano es quizá el elemento más luminoso de su pensamiento. La humanidad, entendida como benevolencia y sensibilidad moral, permanece en el corazón de su propuesta. No es algo que se alcanza de una vez por todas, es una construcción diaria. Confucio sabía que la virtud tiende a debilitarse cuando no se ejercita y que el ego puede interponerse de múltiples maneras. Por ello insistía en la necesidad de mantenerse alerta frente a las pequeñas desviaciones que, imperceptibles al principio, pueden convertirse en rupturas profundas. La humanidad no se proclama, se practica. Y quien la practica transforma su entorno incluso sin proponérselo. Este principio resulta especialmente pertinente en épocas donde la velocidad y el ruido dificultan la reflexión interior. A la humanidad se une la rectitud, esa capacidad de sostener el rumbo moral aun cuando las circunstancias presionan en sentido contrario. En tiempos de Confucio, la rectitud era una forma de resistencia ante la corrupción generalizada. Hoy, en un mundo saturado de estímulos y contradicciones, sigue siendo una brújula indispensable. Confucio entendía que la rectitud no consistía en seguir reglas arbitrarias, sino en actuar de acuerdo con un núcleo profundo de justicia que cada individuo debía cultivar. La rectitud era la forma en que la humanidad se convertía en acción. Otra pieza esencial de su educación moral era la prudencia, que no significaba timidez ni silencio cauteloso, sino sabiduría práctica. Saber cuándo hablar, cómo hacerlo y qué consecuencias puede tener cada palabra es un arte que él consideraba indispensable para la convivencia. Esta prudencia se extiende a todos los ámbitos de la vida, en la gestión de las emociones, en la toma de decisiones, en el trato con los demás. En un mundo actual marcado por respuestas impulsivas, la prudencia se revela como una herramienta temporal para enfrentar el caos sin perder la calma interior. El valor de los ritos, por su parte, adquiere una actualidad inesperada. Para Confucio, los ritos eran la urdimbre invisible de la sociedad,
la manera en que las personas expresan respeto mutuo y se reconocen como miembros de una misma comunidad. No eran meras formalidades, constituían un lenguaje común que permitía ordenar las relaciones humanas. Hoy, cuando los lazos sociales tienden a fragmentarse, esta idea se vuelve especialmente valiosa. Recuerda que la convivencia requiere prácticas compartidas, gestos de consideración, hábitos que fortalezcan la confianza. Sin esas prácticas, la vida social se vuelve frágil y propensa a la desconfianza. De igual manera, el énfasis que el maestro ponía en la educación mantiene una relevancia extraordinaria. La educación no era para él un mecanismo de transmisión técnica, sino un proceso de formación integral. Enseñar significaba cultivar la sensibilidad, desarrollar la capacidad de juicio, despertar la curiosidad, afinar la percepción estética y aprender a vivir con responsabilidad. En una época donde el conocimiento suele fragmentarse en especializaciones cada vez más estrechas, el recordatorio confuciano de que la educación debe abarcar la totalidad del ser humano resulta una guía valiosa. El estudio no debía deshumanizar, sino abrir caminos hacia la plenitud moral. Dentro de esta perspectiva educativa, la música y la poesía no eran adornos culturales, sino herramientas fundamentales para el desarrollo interior. Confucio afirmaba que la música bien interpretada podía armonizar las emociones y que la poesía enseñaba a sentir sin caer en la exageración. En su visión, la belleza formaba parte esencial de la virtud. La sensibilidad estética permitía reconocer matices de la vida que de otro modo podrían pasar desapercibidos. Así, la educación confuciana buscaba un equilibrio entre rigor moral y delicadeza emocional, entre disciplina y apertura, entre estructura y creatividad. En este recorrido, se vuelve indispensable recordar que Confucio no proponía una vida apartada del mundo. Muy al contrario, su idea central era que la virtud debía vivirse en la interacción cotidiana. La familia, el trabajo, la política, los encuentros fortuitos en el camino, todos eran escenarios donde la ética se ponía a prueba. La virtud no se desarrollaba en el aislamiento, sino en el roce continuo con los demás. Esta visión profundamente social vuelve su pensamiento especialmente útil para quienes buscan una ética practicable en medio de la complejidad moderna. Uno de los aspectos más notables de su legado es la noción de que el buen gobierno comienza por la transformación personal. Confucio desconfiaba profundamente de quienes pretendían reformar el mundo sin antes examinar su propio comportamiento. Insistía en que la autoridad verdadera surge del ejemplo, no del poder. En sus palabras, gobernar rectamente significaba irradiar rectitud, de la misma manera que una estrella brilla sin necesidad de proclamarse. Esta idea, que en su tiempo desafió la estructura autoritaria de los estados feudales, tiene hoy un eco evidente en discusiones contemporáneas sobre liderazgo, integridad y responsabilidad pública. También resulta significativo el modo en que comprendía el fracaso. Confucio sabía que la vida rara vez recompensa los esfuerzos en el momento esperado. Sin embargo, veía en el fracaso una oportunidad de crecimiento. La falta de reconocimiento no invalidaba la virtud. La desesperanza no debía conducir a la renuncia. Esta actitud lo convirtió en una figura sorprendentemente moderna, un hombre que perseveró aun cuando no vio los resultados inmediatos de su misión. Su vida entera demuestra que la coherencia moral no depende del éxito político, sino del compromiso con un principio interior. Al observar la historia posterior, vemos que esta actitud permitió que su pensamiento sobreviviera en tiempos de persecución, reinterpretación y crítica. A pesar de que algunas épocas lo presentaron como símbolo de un pasado que debía superarse, ninguna logró borrar su influencia. Incluso en momentos en que su nombre fue atacado, la estructura ética que él había construido continuó latente en las prácticas sociales, en la educación, en la idea de responsabilidad compartida y en la búsqueda de armonía dentro de la comunidad.
Este fenómeno demuestra que su legado no se basaba en la imposición, sino en la profundidad de su intuición moral. En la actualidad, el pensamiento confuciano sigue ofreciendo perspectivas valiosas para enfrentar desafíos contemporáneos. En un mundo marcado por tensiones entre individualismo extremo y necesidad de cooperación, su visión de la armonía como equilibrio dinámico entre autonomía y responsabilidad colectiva ofrece un marco de reflexión relevante. En sociedades donde la confianza pública se ha debilitado, la insistencia de Confucio en la importancia de la honestidad y la coherencia se vuelve un punto de partida para reconstruir vínculos. Allí donde la vida se acelera de manera vertiginosa, su llamado a la paciencia, la prudencia y la educación del carácter actúa como antídoto contra la superficialidad. De igual manera, su énfasis en la virtud como práctica cotidiana puede servir de guía para quienes buscan recuperar un sentido de propósito. Confucio proponía un camino lento, profundo y exigente, pero accesible a cualquier persona. No requería condiciones especiales, solo disposición a observarse, corregirse y actuar con rectitud. En este sentido, su enseñanza es profundamente democrática. Nadie queda excluido del autocultivo. La humanidad no era prerrogativa de nobles o eruditos, era una posibilidad abierta a todos. Esta universalidad explica por qué su pensamiento ha trascendido culturas y épocas. Aunque surgió en un contexto histórico particular, su enfoque sobre el carácter, la responsabilidad y la armonía sigue resonando en mundos muy distintos. Quienes lo leen hoy pueden descubrir en sus palabras una guía para navegar los desafíos del presente, ya sea en el ámbito personal, social o político. Su propuesta no es un conjunto de reglas, sino un arte de vivir. Y como todo arte auténtico, se renueva cada vez que alguien decide ponerlo en práctica. Así, al cerrar este recorrido, queda claro que la figura de Confucio no pertenece al pasado. Su presencia sigue viva en cada reflexión sobre la justicia, en cada esfuerzo por actuar con prudencia, en cada intento de construir armonía en medio de la incertidumbre. El maestro que nunca logró ver realizados sus sueños políticos se convirtió en uno de los pilares más firmes del pensamiento humano. Su legado nos recuerda que, aunque el mundo sea cambiante, la virtud sigue siendo un punto de apoyo. Que, aun en tiempos de desorden, la humanidad tiene la capacidad de corregirse. Y que, a través del autocultivo y la responsabilidad, cada persona puede convertirse en un faro para los demás. Gracias por llegar al final, muchas gracias por el apoyo al canal.